Las palabras Chernobyl y Tremil Island son la abreviatura de los riesgos de la energía nuclear, pero incluso las peores catástrofes nucleares palidecen en comparación con el número de víctimas mortales de atentados terroristas o catástrofes naturales. La Asociación Nuclear Mundial, una organización pronuclear, se apresura a señalar que 8,7 millones de muertes al año se atribuyen a la contaminación atmosférica provocada por la quema de combustibles fósiles, incluso a través de centrales eléctricas. Sin embargo, hay algo en los accidentes nucleares que da miedo, probablemente porque equiparamos la energía nuclear con las armas nucleares, la creación más mortífera de la humanidad. Aunque el número de víctimas mortales de las catástrofes nucleares es relativamente bajo, el daño psicológico que infligen es muy elevado. He aquí las 5 peores catástrofes nucleares de la historia por orden de gravedad. 1. Chernóbil. La explosión de la central nuclear de Chernobyl se considera el peor desastre nuclear de la historia. Fecha: 26 de abril de 1986. Lugar: Chernóbil, Ucrania. Muertes: 30, más miles por cáncer de tiroides inducido por la radiación. Evacuación: 115.000 inmediatamente, y muchos más en los meses siguientes. La catastrófica avería del reactor de la Unidad 4 de la central nuclear de Chernobyl fue, con diferencia, el peor desastre nuclear de la historia. De hecho, Chernobyl sigue siendo el único accidente en una central nuclear comercial que ha provocado muertes por envenenamiento agudo por radiación. La catástrofe de Chernobyl se debió a un error humano y a un diseño defectuoso del reactor. Los operadores de la central decidieron realizar una prueba de seguridad mientras el reactor de la Unidad 4 estaba temporalmente fuera de servicio. Se suponía que la prueba debía determinar si el sistema de refrigeración del reactor podía funcionar durante una pérdida de energía eléctrica. En lugar de ello, una mala comunicación provocó una repentina subida de tensión que causó una explosión masiva y un incendio en el reactor. Entre los 30 muertos de Chernobyl se cuentan 2 trabajadores que murieron en la explosión y 28 bomberos y personal de emergencias que estuvieron expuestos a niveles masivos de radiación. Uno murió de un ataque al corazón. En las semanas siguientes se detectaron en todo el hemisferio norte penachos de radiación arrastrados por el viento. Cientos de miles de personas fueron evacuadas de la región que rodeaba la central dañada, conocida como la zona de exclusión. Se calcula que 7.000 niños y adolescentes expuestos a la radiación de Chernobyl desarrollaron cáncer de tiroides en los últimos 35 años. Afortunadamente, la mayoría no fueron mortales. 2. Fukushima Daiichi. Fecha: 11 de marzo de 2011. Localización: Fukushima, Japón. Muertes: ninguna muerte por radiación. 2.313 muertes indirectas durante la evacuación. 160,000. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 frente a la costa noreste de Japón desencadenó un tsunami mortal con olas que alcanzaron alturas de casi 30 metros. El devastador suceso, conocido como el terremoto y tsunami de Tohoku, mató a más de 19.000 personas en ciudades y pueblos costeros japoneses. La central nuclear de Fukushima Daiichi estaba directamente en la trayectoria de las olas asesinas y sus generadores de reserva fueron destruidos por el tsunami. Sin energía, los sistemas de refrigeración de la central quedaron inoperativos, lo que provocó sobrecalentamientos y fusiones en 3 de los 4 reactores de la central. También se produjeron explosiones de hidrógeno en la central. Ante el temor de una fuga masiva de radiación, las autoridades japonesas llevaron a cabo una evacuación forzosa de 160.000 personas en las inmediaciones, incluidos ancianos y personas frágiles en hospitales y residencias de ancianos. Se atribuye a esta evacuación precipitada la muerte de más de 2.300 personas. Afortunadamente, según el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, no se ha atribuido directamente a la exposición a la radiación del desastre de Fukushima Daiichi ninguna muerte ni ningún aumento de los diagnósticos de cáncer. 3. SL-1. Fecha: 3 de enero de 1961. Lugar: Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos. Fallecidos: 3. Evacuación:
Ninguna. Esta explosión en un reactor nuclear experimental de Idaho sigue siendo la única catástrofe nuclear mortal de la historia de Estados Unidos. El reactor SL-1 era uno de los 52 pequeños reactores que los militares estaban probando como generadores eléctricos en esta remota zona de Idaho. El 3 de enero, los 3 ingenieros que operaban el reactor SL-1 volvieron al trabajo tras una parada de 11 días. Al intentar volver a poner en marcha el reactor, el especialista del ejército Jonah Birnes, de 22 años, extrajo accidentalmente una barra de control demasiado lejos, lo que provocó que el reactor alcanzara más de 6.000 veces su nivel de potencia nominal. El calor generado por el aumento de potencia vaporizó instantáneamente el agua del generador y creó una explosión de vapor que levantó todo el reactor 3 metros del suelo. Lamentablemente, la explosión mató a los 3 hombres que estaban de servicio. Las víctimas, además de Birnes, fueron el marinero Richard C. Legg y el soldado Richard Leroy Kinley. Los 3 hombres fueron enterrados en ataúdes forrados de plomo para evitar la contaminación por radiación. Para recuperar los cuerpos de los hombres y limpiar el lugar, 790 trabajadores estuvieron expuestos a la radiación, pero no se registraron efectos adversos para la salud. Dada la lejanía del lugar, la población tampoco se vio afectada. 4 Windscale, fecha 7-12 de octubre de 1957, lugar Cumbria, Reino Unido. Muertes: ninguna muerte directa. 240 muertes por cáncer, estimadas, por exposición a la radiación. Evacuación: ninguna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico se esforzó por unirse a las filas de Estados Unidos y la URSS como potencias nucleares, por lo que el Reino Unido comenzó a construir instalaciones para fabricar sus propias bombas atómicas. Una de ellas era un reactor nuclear llamado Windscale para fabricar plutonio apto para armamento. Como se trataba de un reactor militar, el público ignoraba en gran medida lo que ocurría en Windscale, razón por la cual no se ordenó ninguna evacuación en octubre de 1957, cuando un fallo del reactor desencadenó un incendio masivo que ardió durante 16 horas. Afortunadamente, los vientos dominantes expulsaron la mayor parte de la radiación hacia el mar de Irlanda en lugar de hacia el interior, hacia las zonas pobladas. Tras el accidente, la única medida de seguridad adoptada por el gobierno británico fue controlar los niveles de radiación en la leche local y desechar los lotes contaminados. Dada la cantidad de radiación liberada durante el incendio, los científicos estiman que 240 muertes por cáncer en el Reino Unido deben atribuirse al desastre, a veces llamado el Chernobyl británico. 5. Tremil Island. Las 4 torres de refrigeración de la central nuclear de Tremil Island no funcionaban después de que una fuga en el sistema de refrigeración provocara el cierre de la central, el 28 de marzo de 1979. Batman/Getty Images. Fecha: 28 de marzo de 1979. Lugar: Middletown, Pensilvania, Estados Unidos. Fallecimiento: ninguno. Evacuación: 200.000 personas, evacuación voluntaria. La casi fusión de Tremil Island es el incidente nuclear más notorio de la historia de Estados Unidos, aunque afortunadamente no se produjeron muertes ni efectos adversos para la salud por la exposición a la radiación. Sin embargo, el daño psicológico fue importante y el desastre de Tremil Island, que se evitó por los pelos, hizo retroceder el apoyo a la energía nuclear en Estados Unidos durante décadas. El accidente de Tremil Island se debió tanto a fallos mecánicos como a errores humanos. Comenzó con un fallo eléctrico a las 4 de la madrugada que impidió la refrigeración adecuada del núcleo del reactor. Cuando el núcleo empezó a sobrecalentarse, una válvula de descarga de presión se abrió automáticamente, pero luego no se cerró. No solo se estaba liberando vapor radiactivo al aire, sino que no había suficiente refrigerante en el sistema. Debido a unos indicadores luminosos defectuosos y engañosos, los operarios de la central no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y cuando se dieron cuenta, tomaron medidas que no hicieron sino agravar los problemas. En un momento dado, el núcleo del reactor alcanzó los 4.300 grados Fahrenheit, 2.371 C, peligrosamente cerca de la fusión total.
Cuando las noticias del incidente se filtraron a la prensa, el gobernador de Pensilvania aconsejó a todas las mujeres embarazadas y niños en edad escolar que evacuaran la zona en un radio de 8 kilómetros, 5 millas, alrededor de Treen Island. Miles de residentes, presas del pánico, huyeron de la zona de Harrisburg temiendo una catástrofe nuclear. Finalmente, los operarios de la central evitaron la fusión y no se liberó al aire ninguna cantidad significativa de radiación. Décadas de estudios e informes han confirmado que los residentes cercanos no estuvieron expuestos a niveles peligrosos de radiación en el aire o a través de alimentos contaminados. Hasta aquí el video del día de hoy. Como pudimos ver, la energía nuclear, si bien puede ser buena y funcional, el no saber manejarla o hacer movimientos en falso puede condenar un territorio por poco o por mucho tiempo, siendo este último lo más probable. Antes de irme quiero pedirte que des like, te suscribas, compartas y comentes, eso nos ayuda muchísimo. Soy Nick para no irte ayer, hasta la próxima y duerme tranquilo.